la importancia de este proyecto de ley, ¿no? Y en definitiva su futura aplicación para no solo tu caso y el de aquellos que han trabajado en distintos casos, sino para muchos, ¿no? Que no se conocen, que son anónimos, pero que tienen una gran necesidad. Totalmente. La verdad que sí, es un proyecto de ley que abarca como una población bastante importante y vulnerable también. ¿En qué casos han estado ustedes? ¿Cómo se han ido uniendo distintas familias en todo este tiempo? Y en la necesidad de exigir, ¿no?, a la línea política y a quienes nos conducen que en definitiva esto se termine transformando en una ley y con ello su propia aplicación. Sí, mira, principalmente, o sea, nos unimos madres con que teníamos hijos con cardiopatías congénitas Sí, demasiado complejas y que estaba como un vacío bastante importante en cuanto al tratamiento para nuestros hijos y al cumplimiento de los derechos de ellos. Después se nos fueron sumando otras familias con otras cardiopatías e incluso gente adulta también que adquirieron cardiopatías a lo largo de su vida. bien. Delfina, ¿qué tal? Valentina te saluda. Quería ¿Qué tal, saber Valentina? ustedes cuáles son las cuestiones que tienen en cuenta y que priorizan para que sean cumplidas y contempladas por la ley. Bueno, nosotros básicamente, o sea, hay varios puntos. El primero es incorporar a la pesquisa neonatal, que son todos los estudios que le hacen al bebé apenas nace, incorporar la oximetría de pulso, que es como un nivel de detección de una posible cardiopatía. Sí. También en el caso de una sospecha de una cardiopatía, en un scan fetal de la semana 20, por lo general, de embarazo, que es cuando la mayoría nos damos cuenta, ahí la derivación a un centro que esté especializado y que sepa el tratamiento de cardiopatías para hacer un seguimiento del embarazo y bueno, hasta el nacimiento, que se produzca en un lugar donde estén los médicos esperando al bebé, Sí. para poder tratarlo, porque hay muchos casos que necesitan una cirugía en los primeros días de vida. Claro. Claro. Y hoy en día hay muchos casos de chiquitos que corren riesgo de vida justamente porque no se llevan adelante estas conductas o estas prácticas. Sí, totalmente. Las cardiopatías congénitas son la principal causa de muerte infantil. Hay muchísimos casos que no se detectan, muchísimos casos que llegan tarde a los hospitales, entonces todo el tiempo que pasa desde que nacen hasta que acceden a un tratamiento es vital, porque ellos llegan como súper debilitados y eso por supuesto tiene sus consecuencias en el tratamiento que reciban. Claro. Me imagino también allí, digo, cuando hablamos de salud, hablamos de recursos, pero también hablamos de necesidades, y con ello a veces se termina dando una ecuación que atenta contra la propia vida, y en muchos casos no solo de una criatura o de una persona que padece una enfermedad, sino también de todo su círculo, y allí las empresas en rigor juegan un papel preponderante. ¿Cómo estamos hoy a nivel nacional respecto de la asistencia a aquellos que menos tienen en la posibilidad de tener una prepaga o una obra social en condiciones de reconocer tratamientos que en algunos casos son costosos o que demandan mucha atención? Sí, mira, hay una clara desventaja entre los que no tienen acceso a una obra social y los que sí tenemos acceso a una obra social. Estamos hablando de que hay cardiopatías del índice de que el 80% de mortalidad en el ámbito público, el privado no tenemos los datos, pero hemos acompañado lamentablemente a más de una familia que al no contar con obra social, incluso en el hospital número 1 de pediatría, los desahuciaron, diciéndoles que bueno, que no iban a poder atenderlos y básicamente los mandaron a morir a la casa. Eso es algo bastante recurrente porque son como estas cardiopatías son lo que se llaman de alto costo y baja incidencia. Claro. Son muy pocos chicos, entonces como son muy pocos chicos, hablando de las complejas, ¿no? No se enfocan ni se destinan recursos porque total es poco el tiempo que van a vivir. Y hay mucha diferencia entre el que tiene el acceso y el que no tiene el acceso. Mismo, o sea, cuando van creciendo, porque o los adultos con cardiopatías, que por lo general tienen un certificado de discapacidad, tienen acceso a determinados derechos, y no es lo mismo pelearle a una obra social una medicación que pelearle al Estado una medicación. Claro. Respecto de este proyecto y de sus objetivos, ustedes, por ejemplo, se han unido o han trabajado con García Larraburu. ¿Qué otros políticos o qué otros dirigentes se han sumado, los han acompañado, entendiendo o capacitándose, tratando de después llevar al recinto y donde deben votar estas cuestiones y darle importancia a la misma? Mira, la verdad es que fue la única que fue la que nos abrió las puertas cuando fue justo lo de electrodependientes, como que aprovechamos
y nos contactamos con ella, y fue la única que se sentó, puso el equipo a disposición para que nos ayudaran a redactar un proyecto de ley. Entiendo, por supuesto, que al proyecto, o sea, cuando lo presenta, le acompañan un par de senadores de su bloque, Sí. pero desde el día 24 de agosto que se presentó, le estamos pidiendo a la presidenta de la Comisión de Salud del Senado, que es la senadora Elías de Pérez, que nos reciba para por lo menos empezar a conversar y que ponga este tema para tratar, y agenda. no hemos tenido respuesta hasta el momento. Y con el tiempo, ¿no? Digo, porque hay muchos casos que se siguen suscitando, que necesitan ayuda, mientras esto en algún punto está descansando quizás en algún escritorio. Totalmente, estamos hablando de chicos que se mueren, de grandes que se mueren, de gente que no puede acceder a cumplir sus derechos y que ven vulnerable, o sea, vulnerada su vida. De hecho, bueno, hace poco estuvo el caso de este chiquito de Corrientes, que bueno, también es víctima de un sistema que está excluyendo y donde las cardiopatías, o sea, muestran como su lado lamentablemente más duro y más cruel. Pero es como todo por un sistema, y sí, hay una emergencia para mí en este aspecto, porque no podemos permitir que se nos sigan muriendo chicos y bueno, adultos, pero a uno por lo general cuando es un nene como que le pesa más, y por eso creemos que o sea, necesitamos esta ley cuanto antes. Delfina, y en el caso de Libertad, ¿qué obstáculos o con qué te fuiste encontrando vos en este tiempo? Bueno, Libertad, o sea, lo repito, al haber tenido una obra social, como que fue otro camino completamente distinto, pero sí me encontré con, o sea, la mentira, la falta de diagnóstico, la falta de estadísticas concretas sobre qué es lo que tenía mi hija, las opciones de tratamiento disponibles. Eso fue con lo que más me encontré. Yo hasta que, o sea, de hecho recién ahora estamos recopilando estadísticas, y hoy te puedo decir que la cardiopatía de Libertad tiene una sobrevida del 20% en el país, y yo cuando estaba embarazada, o sea, y cuando nació, nunca tuve el acceso a esa información. Claro. Claro. No, es increíble. Ujú. Cuánto falta, ¿no? Pero cuán importante es este propio desarrollo, no importa desde dónde, ¿no? A veces por una cuestión personal que se desarrolle, pero sí entender también, digo, aquellos que tienen injerencia y toman decisiones, que deben acompañar o ponerse, ¿no? Al costado de uno, como el caso de ustedes, de tantas familias que se han unido para que esto se transforme en una ley, y pronto ya, para que tantos otros tengan la asistencia que por ahí no tienen. Sí, totalmente. Aparte es algo de lo que absolutamente nadie está exento. O sea, le puede pasar a todos. Sí, claro. Entonces un poco que se pongan en ese lugar de que, bueno, si yo tengo un hijo, un sobrino, un marido, un padre, que cómo me gustaría que se lo trate, o sea, que se le respeten los derechos. Entonces, como sí, es súper importante que nos ayuden, digo.